Hola, ¿qué tal a todos los que ven este video? Después de una discusión ahí en redes sociales a través de un argumento que decía que un BMS al fallar podía hacer que las baterías de un auto eléctrico se incendiaran mientras se conduce, específicamente en un accidente. Eh, quiero demostrar un poco y decir si es posible o no. Si un BMS al fallar en un auto eléctrico mientras está manejando o está en conducción, puede causar un incendio en el pack de baterías, específicamente en un banco de baterías de litio. Entonces vamos a ver y voy a describirles si se puede o no. Bueno, antes que nada, tengo que definir y explicar para saber si puede o no afectar qué es un BMS. Las siglas de BMS en inglés significa Battery Management System o Sistema de Manejo de Energía. En algunos casos también lo conocemos como EMS o Energy Management System, lo mismo, Sistema de Manejo de Energía. Y prácticamente el BMS engloba varias funciones. La mayoría lo confunden con balancear las celdas, sí lo hacen, pero el BMS completo incluye y abarca mucho más. Entonces voy a separar este video y voy a primeramente pues uh, definir cómo funciona y qué es un BMS. Después voy a hablar cómo funciona en los autos de fábrica, en este caso los que se conocen como OEMs o todos los fabricantes comerciales, todos los autos que hay en el mercado eléctricos, obviamente Nissan Leaf, Teslas, Chevy Bolt, Mitsubishi, etc. Y luego voy a hacer una comparación también con las conversiones. En este caso, cómo afectaría un fallo de un BMS en una conversión. Y pues al final, obviamente, unas conclusiones. Este, mm, entonces, pues aquí voy. Muy bien, ¿cuál es la primera función que hace un BMS y por la cual la mayoría lo identifica? La primera función es balancear o ecualizar las celdas de litio. Los que ya saben más o menos cómo se comportan las celdas de litio, cuando en un paquete de baterías las conectamos en serie, es muy importante saber que no todas las celdas tienen la misma capacidad y no todas se descargan o descargan igual. Siempre hay pérdidas y siempre hay diferencias. Y como las celdas normalmente están conectadas en serie, la corriente que fluye por ellas es la misma a lo largo de todo el paquete, la ley de Ohm. Sin embargo, los voltajes varían. Entonces podemos tener una celda que está mucho más llena que otras y cuando eso sucede, al momento de hacer una carga hasta el tope de carga o una descarga hasta lo más bajo, en este caso una descarga, la celda con menos capacidad es la que resentiría más. O al cargar las baterías al 100%, la celda que ya se llenó evitaría que las demás se llenen o esta se sobrecargaría mientras esperamos que las demás se carguen. Entonces, hay que aclarar que el litio tiene una propiedad diferente a las baterías de plomo ácido, por eso las baterías de litio requieren un BMS, requieren de balanceo y ecualización, porque las baterías de litio no pueden disipar su propia energía extra cuando ya la estamos cargando al final, como las de plomo ácido. Las de plomo ácido solas se nivelan, disipan su energía en forma de calor y baja el voltaje y se ecualizan. En el caso del litio no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se hace necesario? Cuando tenemos una batería de litio en este caso, hay un pequeño circuito, en este caso, aquí este es nuestro BMS. Y es muy simple, es como si tuviéramos una pequeña resistencia con un interruptor. Y esa pequeña resistencia tiene un valor, normalmente las celdas de litio el voltaje anda entre los 3.2 a los 3.7 volts nominales, dependiendo la química de la celda. Pero el voltaje no es mayor a 5 volts, no es menor a 1 volt. Y entonces el valor de la resistencia es tal para que cuando el voltaje empieza a subir hasta cierto nivel, este interruptor se cierra y empieza a descargar un poquito, muy lento esta batería. Y el BMS se encarga de hacer lo mismo con todas las demás celdas. Entonces aquí tenemos otro switch y acá igual. Y al momento de hacer eso, le da la capacidad el BMS a cada una de las celdas de poder descargarlas, solamente descargarlas
en forma de calor. Como estas resistencias se calientan, disipan un poco de energía y va tumbándole la energía sobrante a las celdas. Entonces, mientras está el proceso de carga, le va tumbando a la que tiene más valor, le da una pausa al cargador, hace una nivelación, vuelve a continuar y así lo sigue haciendo. Aquí tengo algunos BMS. Este es un BMS que compré en Amazon. Es un BMS de 10 celdas. Ya viene programado para celdas de 3.7 volts nominales. Y aquí podemos ver una serie de optocopladores. Y acá están las resistencias y los transistores que lleva para descargar las celdas. En el caso de este es un BMS de un Chevy Bolt. Este es un BMS, es una sección del BMS del Chevy Bolt. Y esta misma tarjeta está seccionada en 3. Aquí podemos ver las resistencias que utiliza para disipar y hacer el balanceo. En 3 secciones, tiene su propio microcontrolador y la interfase de comunicación. Y de estas creo que hay 4 o 5 tarjetas dentro del Chevy Bolt. En el caso, aquí tengo otro. Esta es una batería de litio. Y esta es una versión que se monta así. Y este paquete, así como en la ilustración, van 4. Y vienen paquetes de 4 de esta batería y se montan los 4. Y este es un BMS que se conecta, le llaman en daisy chain, porque de aquí lo pasamos a otra batería y a otra. Y finalmente llegamos al módulo que controla y monitorea todas las baterías. Puedo seguir ahondando mucho en cómo se hace la ecualización, pero a grandes rasgos esto es. Este es ecualizar. Simplemente cierra ese switch y descarga ligeramente una batería. Y conforme se va cargando, eso es. ¿Cuál es el segundo punto? Monitorear el voltaje de cada celda. De hecho, el primer paso no lo podría hacer si no pudiera monitorear el voltaje. Este circuito que yo puse aquí prácticamente es el circuito de descarga de la celda. Pero adentro del BMS hay un microcontrolador. Y ese microcontrolador tiene una serie de entradas analógicas con protección de sobrevoltaje, etc. Cabe mencionar que todo esto es bajo voltaje. Esta sección de aquí es bajo voltaje. No importa que el arreglo de baterías sean muchas en serie, todo este circuito funciona en bajo voltaje. Y de alguna manera cada una de estas, el microcontrolador se conecta a cada una de las celdas y es capaz de monitorear el voltaje individual de cada una de las celdas. Así es como hace y decide a cuál celda hay que tumbarle un poquito de energía. Otra de las cualidades que hace un BMS es monitorear la temperatura promedio del pack. En esta ilustración nomás son 4 celdas, pero así como tiene entradas analógicas para cada una de las celdas, también hay entradas analógicas que van a un termistor o un sensor de temperatura, que viene siendo una resistencia variable por temperatura. Y en algunos casos se tienen 2 o se tienen 3, dependiendo qué tan robusto sea el BMS, qué tan complejo sea el paquete de baterías. Pueden haber varios termistores distribuidos a lo largo del paquete de baterías, entre las celdas, en la parte de abajo, etc. Y con eso los que diseñaron el banco de baterías saben que tienen el promedio de todos ellos, saben más o menos en qué condiciones se encuentra la temperatura de las baterías. Obviamente el punto número 4, voy a borrar esto para continuar dibujando aquí. El punto número 4 es uno de los más importantes y es uno de los más interesantes y que a veces cuesta trabajo entender. Medir la energía disponible. ¿Cómo sabemos? De hecho, pues muchos han escuchado hablar de este término, SOC, que significa State of Charge. Y prácticamente esto es lo que todo el mundo ve en sus marcadores, el porcentaje del 0, creo que me fui muy arriba en el pizarrón, de 0 al 100%, en los celulares, en las computadoras portátiles, en un auto eléctrico, en cualquier juguete, los que nos indican un porcentaje de 0 a 100% de carga, es porque tienen la capacidad de monitorear la energía y no nomás está basado en el voltaje. Energía es igual a watts hora. Son cuántos watts de energía hay por determinado tiempo. En este caso la base es una hora. Los watts hora salen de multiplicar obviamente watts por hora, ¿no? Y en este caso los watts los obtenemos de multiplicar voltaje por corriente.
que también viene siendo potencia. Potencia, ¿sí? Entonces, para poder nosotros saber cuántos watts de energía están circulando, entrando o saliendo, el BMS también tiene que tener entradas directamente del más positivo y entradas directamente del más negativo. Tiene que saber qué voltaje hay, eso ya lo obtiene por este método. Y también tiene que tener un sensor de corriente, voy a exponerlo un poco diferente. Tiene que haber un sensor de corriente, a veces son current shunt, a veces son sensores de corriente inductivos y ya esta es la salida. Y también ese sensor de corriente también lo monitorea. Entonces, teniendo voltaje y corriente podemos medir cuántos watts hay instantáneamente entrando o saliendo, y acumulando esos watts por el tiempo podemos saber cuánta energía o cuántos watts hora han entrado. Entonces, dependiendo si las baterías son de 40 amperes hora y el banco de baterías es de 100 volts, entonces tendríamos 4000 watts hora. Y esos 4000 watts hora el BMS es capaz de monitorearlos perfectamente. Y así es como se trabaja a grandes rasgos. Aquí quiero aclarar, y este es uno de los puntos de controversia en esa discusión que mencioné. Estos pequeños interruptores que se ven ahí, en el caso de este, que es uno muy sencillo, esos interruptores no son switches mecánicos, realmente son transistores. Normalmente son transistores bipolares, que son de los más económicos. A veces son MOSFETs y en algunos casos Darlington. No hay BMS que tengan IGBTs. Definitivamente los IGBTs no se utilizan en los BMS. Esos son componentes diseñados para manejar alto voltaje, alta corriente. Sería muy tonto quien diseñara un BMS utilizando estos componentes, al menos con las tecnologías y en los fabricantes actuales. Otra cosa que quiero mencionar, esta tecnología de BMS, como utiliza el método de disipación de energía por calor a través de estas resistencias, es muy poquita energía, son como 20 miliamperes. Dependiendo de los fabricantes, hay unos que disipan máximo 500 miliamperes. Por ejemplo, el Nissan Leaf utiliza 20 miliamperes. Esta marca, Elite Power Solutions, utiliza 500. Hay una marca Orion que utilizan 200 miliamperes. Es muy poquita energía, entonces toma tiempo hacer el balanceo. Pero todos los hacen a través de conectar y desconectar una resistencia en serie con cada una en paralelo, con cada una de las baterías. A este método se le llama balanceo pasivo. Quiere decir, ¿por qué? Porque simplemente la energía se va en calor, se disipa y ya no regresa. Hay otros BMS que utilizan métodos activos, pero estos, ningún fabricante automotriz, ni de computadoras, ni de autos eléctricos, nadie a nivel comercial utiliza BMS que no sean pasivos por el costo que implica y por la simplicidad. De por sí un BMS es complejo y es costoso en cables y todo, no hay nadie que utilice otro método. Muy bien. ¿Y qué creen? Este es uno de los primeros puntos por los cuales puedo confirmar que un BMS no puede hacer explotar o hacer incendiarse a una batería de litio. La energía contenida en una batería de litio es muchísima. 40 amperes hora, en este caso es una de 100 amperes hora. Incluso las baterías, las 18650, es demasiada energía para poderla sacar tan rápido. Y cuando consideramos esto que acabo de explicar en el diseño del BMS, si el BMS llegara a fallar, vamos a suponer que este microcontrolador se vuelve loco y cierra todos los interruptores, es lo más que puede hacer. Estos transistores fallaran. Lo único que ocurriría es que el MOSFET se cierra en todos los puertos y tendríamos en paralelo simplemente una resistencia disipando esta cantidad de corriente a lo largo de las celdas. Y es todo lo que sucedería. Tardaría muchísimo tiempo en tumbarle la energía a las celdas para que una de estas celdas se descargara demasiado bajo. Y es tan lenta la descarga que no causaría, la celda ni se va a dar cuenta y el auto eléctrico simplemente se apagaría. Entonces, si este microcontrolador fallara de otra manera, ¿de qué otra manera puede fallar? Estas entradas de voltaje tienen resistencias porque
los convertidores analógicos digitales son muy sensibles, tienen acoplamientos y tienen precisamente cualquier fallo eléctrico que hayan, están protegidos con el fin de proteger el microcontrolador. Si llegara a haber un corto, vamos a suponer que hubiera un corto interno ahí, así, vamos a eliminar esas resistencias y decir, sí, cayó un pedazo de fierro y cortocircuitó el positivo y el negativo de esta celda. En ese ejemplo, si pueden ver aquí, este conector viene en cada una de las celdas, se le llaman cell taps, que son los cables que van intermedios con unos. Y si observan, aquí lo hice incluso intencional, este es el cableado de alta corriente. Estos son los bus bars que le llaman, o las barras de cobre gruesas, que es donde viaja toda la corriente grande. Pero estos cables son muy delgados, aquí los ven, son cables calibre 22, calibre 28. Entonces, si llegara a haber un corto, ¿qué va a pasar? El cable se va a fundir, se va a romper, porque no va a soportar tantos amperes instantáneamente, y absolutamente un BMS puede dañar o puede hacer un cortocircuito en la celda. Tendría que caer un pedazo de cobre muy grueso aquí, demasiada corriente, para que pudiera entonces sí crear un cortocircuito en la celda y hacerla explotar. Pero esto no es producto del BMS. Un BMS es imposible que haga esto. Un accidente donde la celda se pachurra o que alguien haga eso intencional o no intencional, sí es posible. Pero un BMS, dañar un banco de baterías y hacer una celda de litio explotar, nunca jamás bajo este término. De hecho, esta conclusión me lleva a un segundo punto más, por qué un BMS no puede dañar a un banco de baterías o hacer una batería de litio explotar. Pero para antes decir ese segundo punto voy a mencionar el último objetivo o el punto número 5 para el cual un BMS está diseñado. Y esto es proteger el pack en cualquier evento de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que la electrónica, el circuito internamente del BMS está monitoreando, tiene capacidad de balancear las celdas lentamente, pero puede balancear las celdas y eventualmente todas las celdas van a estar parejitas, igualitas, y eso es muy bueno y es muy seguro, es lo más seguro que puede haber. Tiene la capacidad de monitorear el voltaje de cada una de las celdas, y con eso puede cumplir un primer objetivo. Si cuando estamos cargando una celda nos damos cuenta que el voltaje empieza a subir muy rápido el BMS tiene salidas que van al cargador de baterías y le dice, oye, detente, hay una celda que está mal o algo. También un BMS tiene salidas de error. Por ejemplo, en el caso que una celda está agarrando carga y la temperatura subió demasiado, o esa celda se descarga sola muy rápidamente. Todo eso lo está monitoreando el microcontrolador que tiene internamente el BMS. Entonces, al monitorear el voltaje de cada celda y al monitorear la temperatura, estamos protegiendo al mismo tiempo el banco. Igual al medir la energía disponible, la energía que entró y que salió, no podemos sacar en el ejemplo que puse aquí de 4000 watts hora. Si ya llegamos a 4001, el BMS nos va a decir, oye, está sacando de más energía, porque obviamente esto se basa en una carga y siempre hay una reserva. Incluso aunque lleguemos a 4000 al 100%, siempre va a haber voltaje que le podemos sacar. Obviamente no es saludable para las celdas. ¿Cómo protege el pack en ese momento? Como ya dije, hay salidas que nos detienen la salida del cargador para que el cargador no meta más energía cuando se está cargando el paquete. También tiene salidas cuando el auto está en movimiento, cuando el vehículo se encuentra en modo activo, cuando la carga ya llegó a un nivel bajo, etc. Pero ¿cuál es el ejemplo más sencillo? Los BMS tienen capacidad de controlarnos un contactor de energía que normalmente está movido por un coil o una bobina. Y normalmente eso le llaman ya sea contactor o un relevador. Y en el peor de los casos, el BMS cortaría este relevador y nos desactivaría la energía. Entonces, el segundo punto por qué un BMS no puede dañar una batería, si es tanto en la carga como en la descarga, simplemente si el BMS falla, estos circuitos por lo general son circuitos que son
a prueba de fallos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar activo para que la energía pueda salir. Si el circuito falla, el BMS falla, obviamente lo más seguro es que esta salida también falle y se desactive. Entonces no nos va a entregar energía y el carro lo que va a pasar es que se apagaría. Y aquí es a donde voy a pasar a la segunda parte, donde voy a explicar cómo funciona en un auto de fábrica. Que esto es lo más seguro que existe. Hay mucha ingeniería, hay mucho diseño implementado y mucha seguridad. Entonces, ese es un segundo punto con estos sistemas de control, cómo el pack protege. Todavía voy a dar un tercer punto más. Muy bien. Esto es una ilustración a grandes rasgos de cómo es parte de un vehículo eléctrico. Pues aquí ustedes ven pues el chasis. Esta parte de color morado vendría siendo nuestra batería de litio, todo lo que está sombreado. En esta parte de aquí tendríamos lo que es el módulo BMS, que es el que describí anteriormente. Y estos cables que vienen acá son cables de alto voltaje y por lo general van ya sea a varios dispositivos, al inversor, al cargador, al convertidor de DC/DC, etcétera. Todos los dispositivos que son de alto voltaje. Por lo tanto, estos son cables los típicos anaranjados. En la industria automotriz, todos los cables son de color naranja, por código y por requerimiento. En el caso del cable azul, esto es un puerto de comunicación CAN. El protocolo CAN es un protocolo muy usado en la industria automotriz. De hecho, está destinado para ser utilizado. Es como la comunicación Ethernet en las computadoras o el Wi-Fi, pero en este caso son redes que se conectan. Hay una red CAN adentro del carro y muchos de los módulos, como el módulo que controla las luces, el módulo que controla el aire acondicionado, el módulo que controla el radio, los parabrisas, etcétera, todos ellos se comunican por medio del CAN. Y estos módulos son vitales para la operación del auto. De hecho, el protocolo CAN alrededor de los autos y más en un otro video podría describir y podría explicar cómo funciona y de qué se trata el CAN para los que quieran saber. Pero bueno, a grandes rasgos, la comunicación CAN es la que dicta y es fundamental para la operación de un auto, no nomás eléctrico, también autos de gasolina. Pero viéndonos a un auto eléctrico, vamos a suponer que este es el módulo inversor. Aquí voy a poner inversor o el controlador del motor. Este es el que controla nuestro motor. Y el módulo que controla el motor siempre tiene que escuchar una señal que es transmitida por medio del puerto CAN del módulo BMS, donde el BMS le dice cuánta potencia y cuánta energía disponible hay en el sistema. Y esto es muy simple, lo voy a poner muy práctico. ¿Cuánta potencia es en una aceleración? ¿Cuántos kilowatts puedo obtener? Si la batería en ese momento está al 50% de carga y nos puede dar 50,000 watts o 50 kilowatts, que es lo mismo, entonces el inversor sabe que si el usuario pisa el pedal del acelerador al fondo y le pide una aceleración muy fuerte, pero nada más la batería nos puede dar 50 kilowatts, el inversor no va a jalar más de eso. Entonces el inversor tiene que escuchar lo que dice el BMS que tiene disponible. Y la energía es decir, oye, pues, ¿qué rango tengo? Pues a lo mejor hay un módulo aquí que es el tablero, que se llama normalmente... es otro módulo del display, por ejemplo. Ese display es el que nos dice la barra de 0 a 100% de carga. Y esa barra está al 50%. Pero resulta que también hay otra barra que nos dice nuestro auto es de 0 a 200 kilómetros de autonomía. Todo eso lo hace una computadora y calcula en función de esto. Pero la energía es la que nos dice cuánta energía disponible hay y es con la que nos estima tanto el estado de carga como la autonomía. Y dice, ¿sabes qué? Te quedan 5 kilowatts hora. No, pues esto no es el 50%, a lo mejor ya traes nada más 10 o 20% de carga. Es muy poquita energía. Y toda esa información la utilizan muchos módulos que el BMS transmite. Y este sería el tercer punto. Si un BMS falla
mientras el vehículo está andando, y vamos a suponer que también mientras esté cargando, aquí está el cargador, el cargador también utiliza la energía disponible y la potencia para saber cuánta energía meterle al banco, para saber cuándo el banco se cargó. Si el BMS falla, ¿qué es lo más probable? ¿Que siga transmitiendo en el CAN bus o que deje de transmitir? ¿O que transmita basura? Obviamente si falla y transmite continuamente toda la información correcta, va a dejar de transmitir o va a transmitir datos incorrectos. De alguna manera la información del BMS va a dejar de funcionar. ¿Qué creen que va a hacer el inversor si no recibe información de nada de eso? ¿Va a seguir jalando energía? Por supuesto que no. ¿Qué creen que va a hacer el cargador si deja de recibir el estado de carga de las baterías, si el cargador está metiendo energía a las baterías? Pues se va a detener. Y van a haber códigos de error en el tablero y va a decir el carro, hubo una falla y los contactores principales que se encuentran por aquí se tienen que abrir y el alto voltaje desconecta de lo que esté sucediendo en el carro. Esto es cómo funciona en un auto de fábrica de cualquier marca que está a nivel comercial en el mundo. Entonces, no hay manera de que este módulo, si llega a fallar, es como si nos falla el cerebro. El BMS es como si fuera el cerebro de una persona y la batería es la comida que le echas y el motor eléctrico son nuestros músculos pero no vamos a explotar, no vamos a estallar ni se va a incendiar el auto. Simplemente si el BMS falla, el cargador deja de cargar. ¿Qué sucede? Me voy a ir al tercer punto de la plática, donde en una conversión de auto eléctrico, y esto ya es muy rápido. En una conversión de auto eléctrico, casi la mayoría de las conversiones básicas no existe CAN. Existe un cargador de baterías, existe un inversor. Desafortunadamente las conversiones no muy sofisticadas o cuando la hace un instalador o la hace alguien que no tiene experiencia, no tiene las medidas propias para poner un relevador o un interruptor si algo falla cuando el cargador está cargando las baterías, haya o no haya BMS. Ese es el primer error que se comete. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo típico. El cargador continúa cargando, hicieron una mala configuración, una celda falló, no se dan cuenta, sobrecalienta una celda aquí y el paquete se incendia. O las celdas se hinchan y ya no sirven. Lo mismo para la descarga. ¿Qué pasa? El inversor o el controlador del motor, no hay comunicación con el BMS o el BMS no lo conectaron la salida de aviso de baja carga o de alta temperatura o de una celda extremadamente baja. No le dice al inversor, oye, no puedes sacar más energía, tengo un problema interno, ya no me saques energía. El inversor no le importa. Si el inversor tiene aquí su potenciómetro del pedal del acelerador y no hay ninguna medida de que le digan, mientras haya un voltaje de operación, el rango de operación de voltaje del inversor, de la batería, el inversor lo puede hacer, el inversor va a sacar corriente. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando eso sucede, a lo mejor el banco de baterías es de 100 a 150 volts. Aquí corrección. El inversor puede operar de 100 a 150 voltios. Y el voltaje nominal, vamos a ponerlo un poquito más grande, a 180. Y el voltaje nominal de mi banco de baterías es de 160. Completamente descargado, a lo mejor serían 120. Pero como el inversor no sabe, yo ya llegué a mi mínimo voltaje y tengo un problema en una celda o hay sobrecalentamiento, etc. Simplemente ya llegó al 0% de carga. Pero el inversor no está escuchando esa carga y le sigo sacando corriente, el inversor va a seguir operando hasta que el voltaje llegue a 100 volts. Y mis baterías ya van a estar por debajo del mínimo de carga y voy a estropear el banco de baterías. Y sí, ahí puede ocurrir un fallo, puede incendiarse y todo, pero en ningún momento eso es porque el BMS haya fallado. Entonces, con esto concluyo esta explicación, este video. No sé si se me escape algo más. Agradezco sus comentarios, dudas y cuestiones a la orden. Gracias.